¿Cómo arrancas, Mara, en el mundo del emprendedurismo? Arranco de casualidad, en realidad, porque fue en el 2013, yo tenía una agencia de marketing en Buenos Aires, marketing digital, y surgió una pregunta, y la pregunta es lo que generó el emprendimiento. La pregunta fue cómo gestionar grandes volúmenes de datos de Internet. El concepto de Big Data recién estaba cayendo, no muchos lo escuchaban, y ahí presenté el proyecto en lo que es ahora Incuba, un programa de aceleradora de Buenos Aires. Ahí gané y ahí ya fue varios programas, Incuba, en Naves, en TechCrunch, y bueno, y ahí ya seguí. Un camino bastante difícil, ¿no? Porque era salir de un lugar, digo, ¿no?, de cierta comodidad, digo, tenías un trabajo estable y lanzarte a un proyecto que obviamente te planteaba un horizonte, pero también te daba incertidumbres. Bueno, ese es el punto, y creo que, mira, dijiste dos cosas hermosas, porque la incertidumbre, ahora lo que vivimos con lo que es la era de Big Data y los nuevos paradigmas, es entender que es todo incertidumbre. La probabilidad es justamente encontrar la respuesta con mayor probabilidad, pero es de un resultado incierto. Entonces, todo es incierto. Y el problema más grave de lanzarse a un emprendimiento, y depende de la situación de donde estás y un montón de cosas más, es esa falsa seguridad que te da un trabajo. Obviamente que sí, es salir del lugar cómodo, obviamente que sí, es hacer un camino. No es fácil, hay que transpirar, sobre todo, depende del país donde estás, el tema del género también, no es fácil para nada, pero yo creo que el emprendedor lo impulsa justamente una visión, ¿no?, que quiere, y es eso. Sabemos que por encuestas más o menos que el 17% de las mujeres que salen de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, es una porción muy chica, es el 17% frente a los hombres. Eso fue histórico, en donde las mujeres no se inscribían y porque se le daba más confianza al hombre en las partes técnicas. Por el otro lado, lo que es tecnología, no se trata solo de, y eso es súper importante, de programar. El que programa o el que está en la parte de hardware o en los servidores o demás, es algo muy específico en lo que son muy buenos. Ahora, para emprender uno tiene que tener una visión, tiene que generar una planificación, tiene que generar un proyecto, tiene que entender una necesidad, un problema, y tiene que saber cómo lo va a resolver. Poder enlazar todo eso y encaminar un equipo adelante no son habilidades tan técnicas, son habilidades de emprendedor, ¿no?, en el mundo tecnológico. Tenés que saber de todo. ¿Qué es Big Data? Big Data en realidad es un concepto genérico. No es un producto, no es una tecnología, no son datos, no es una cantidad específica de volumen de datos. En realidad el concepto es abarcativo, como lo fue en su momento cloud. La explosión significa así, a nivel general, grandes volúmenes de datos, que se da principalmente alrededor del 2010, comienza a hablarse de ese concepto del diluvio de datos, por la apertura que se da en la conectividad, por los celulares, porque la gente empezaba a generar más datos. Y a incorporarlos en la nube, ¿no?, como decíamos nosotros. Exacto. Toda esa información ya no quedaba en un servidor local, sino que iba a la famosa nube. En la famosa nube, tal cual. Y la gente empezaba a generar más. Y las redes sociales, el concepto de redes sociales. Entonces se vio el concepto en el 2013 y dice, acá hay un activo que es como el petróleo, se hablaba en ese momento. Pero después no se entendió qué se hacía con él. En el 2014 dijeron, ese concepto no va, ¿por qué no va? Y en realidad Big Data sí es un concepto muy fuerte, porque en realidad lo que sirve es la B del valor,
no solo la velocidad, la variedad de los datos, sino el valor, cómo lo hacemos para procesar. Ahora con el avance de lo que es la parte de programación, sobre todo analítica, sobre todo machine learning, inteligencia artificial, unido a la probabilidad y a la estadística con este gran volumen de datos, nos permite justamente disminuir el riesgo de la toma de decisiones, poder hacer, ¿no?, una unión de datos estructurados o no estructurados para entender más. ¿A una empresa cómo le ha ayudado, por ejemplo, esto en su organización, una empresa, una institución? Mira, hay diferentes niveles en donde están las empresas. En primer punto tenemos que entender que nosotros estamos en lo que se llama sociedad del conocimiento o revolución 4.0. Es un momento muy difícil para las empresas para entender, es como la revolución industrial donde ahora estamos metidos. Y hay que entender ese contexto porque es un cambio de paradigma muy grande de cómo se hacen las cosas y que se necesitan. En realidad el objetivo para las empresas es poder hacer esa trazabilidad de datos, lo que se llama gobierno de datos. Entonces tenemos visibilidad, podemos ver, podemos observar. El cambio muy grande y de paradigma para las empresas es que las empresas ya no empiezan a analizar después de que las cosas sucedieron, si salieron bien o mal, para tomar nuevas decisiones. La idea es tomar las decisiones en un análisis constante, ongoing, con un mundo líquido, como decía un filósofo, entendiendo que todo es movimiento. Entonces es poder tener esa capacidad de ver los datos en movimiento, las visualizaciones para entender mucho más fácil y tomar decisiones que no digo que son cortoplacistas porque no es con respecto al tiempo, sino tiene que ver con tomar decisiones en marcha, saber que siempre son cambiantes. Creo que la importancia de los datos ahora es el poder, no en una segmentación tan técnica como era antes, ¿no?, tan tradicional, cuál es la edad o cuál es la geografía donde vive, sino cuál es su comportamiento, qué compra, dónde compra, cuándo lo necesita. Entonces, estar y anticiparse a eso y ofrecerle eso a tu cliente. Cambia también en las empresas el modelo de negocio. Si haces un análisis de lo que llamo Internet Data Manager, que es gestión de datos de Internet, en tiempo real vos sabés muy bien cómo está la competencia parado, dónde está la gente. Me pongo del otro lado, ¿no?, de la cuestión como más cotidiana para la gente, ¿no? Por un lado el análisis de ustedes. De alguna manera lo que me dejás entrever es que nosotros somos sujetos observables permanentemente, ¿no?, desde la aparición de las redes sociales, internet y demás. Digamos, muchos por ahí se resisten a creer que hemos salido del estado de privacidad, pero evidentemente el análisis de ustedes logra corroborar esto, ¿no? Estamos totalmente expuestos. Sí, en el sentido que las personas, nosotros no nos damos cuenta que el poder de privacidad es nuestro. O sea, si nosotros aceptamos un Google Maps porque nos facilita la vida, pero nunca leímos cuáles son las condiciones. Si aceptamos las redes sociales y nunca aceptamos las condiciones, si aceptamos las aplicaciones que me muestran cómo voy a ser viejo de acá a 10 años y no veo eso es información, es un activo de muchísimo valor para muchísimas cosas, no solo comercial, sino de investigación y demás, y eso sí es público. Entonces yo creo que el poder está en nosotros, en saber qué queremos que sea privado, qué es sensible y qué no es sensible. Ahora, no es malo lo que son los datos abiertos para analizar los que no son sensibles y atacan a lo que es, no sé, los datos de tu tarjeta de crédito, los datos privados específicos tuyos. Es muy bueno. Imagínate cuánto se puede hacer en la parte de investigación, en la parte de ciencia, en la parte de redistribución de alimentos a nivel mundial, en la parte del cuidado del agua, en la medicina. Si tenemos grandes volúmenes de datos que procesa con esa capacidad de machine learning, de inteligencia artificial, podemos llegar a mayor descubrimientos y podemos hacer muchas cosas buenas. No tiene que ver la tecnología. Claro, no necesariamente tiene que ser malo, digamos, o peligroso. Creo que hay una cuestión más humana en lo que está pasando en la tecnología y el impacto es muy fuerte porque tenemos muchísimo poder
con lo que decimos y lo que hacemos a través de Internet en este caso, pero es una cuestión humana. El tema de la violencia es el tema de la violencia. Lo digas en Internet, lo escribas o lo digas personalmente.